Buenos días, qué bendición tenerte acá en este devocional. Maestros y alumnos, sean bienvenidos. En esta mañana Dios tiene algo preparado para nuestras vidas. Yo te invito a que abras tu corazón y si estás en algún lugar que quizás te genere ruido o distracción, yo te invito a que busques un lugar de mayor privacidad para que te puedas concentrar y puedas ser bendecido con todo lo que Dios ya tiene preparado en esta mañana. Así que recibe todo lo que Dios tiene en esta mañana para tu vida. Abre tu corazón y comenzamos. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí. En ti soy libre, sé soltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Si este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé soltado. Tu amor no se acaba. Tú vives estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. En ti soy libre, sé soltado. Sí, en ti soy libre, sé soltado. Tu amor no se acaba. Tú vives estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Hola a todos, muy buenos días, Dios les bendiga, espero que todos estén muy bien, que todos ustedes y sus familias estén gozando de buena salud y de muchas bendiciones. Bienvenidos al devocional de este día, sábado 6 de marzo, gracias por conectarse y por estar siempre pendientes de
nuestro devocional, entendiendo que es el tiempo que como alumnos y que como escuela dedicamos a Dios para cantarle un poco, para adorarle y también para escuchar un poco de su palabra, para que podamos reflexionar y meditar un poco en la palabra de Dios. Así que muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Jorge Reyes para quienes no me conocen y es un placer poder traerles esta mañana la palabra de Dios, una reflexión bastante breve. Así que vamos a estar hablando un poco acerca de la música como olor fragante. Vamos a hablar un poquito de música, pero no vamos a hablar nada técnico, ni vamos a hablar de estilos musicales, ni nada de eso, pero sí vamos a hablar de un poco de la música o de nuestro ministerio, de la música, pues porque es lo que hacemos y es lo que nos gusta. Pues yo esperaría que nos guste nuestro ministerio y nos guste hacer lo que hacemos. Así que vamos a hablar un poco de la música como olor fragante. Hemos escuchado muchas veces, puede incluso sonarnos trillado esto, hemos escuchado que la adoración no es música. Es decir, que la adoración no es un sinónimo o que no está limitada únicamente a la música. Y esto es completamente cierto, ya que nosotros no podemos limitar la palabra, una palabra tan extensa y una palabra tan sublime a la vez como es la adoración, a algo tan simple, que no es algo simple, pero es mucho. La palabra adoración es mucho más grande y extensa y compleja que la música, aunque no lo creamos. Entonces la afirmación de que la adoración no es música es completamente correcta. Pero resulta que la música sí es adoración. ¿Cómo así? O sea que la adoración no es música, pero la música sí es adoración. Claro que sí. Porque resulta que la música siempre es creada con una intención. Y la intención del creador de música siempre es llegar a nuestros sentimientos. Siempre tiene una intención de llegar a nuestro corazón, a nuestra alma y provocar algo en nosotros. Entonces debemos entender de que la música no simplemente tiene un papel dentro de la adoración, sino que el propósito de la música es la adoración. Nuevamente, la música no simplemente juega un papel dentro de la adoración, sino que el propósito de la música es la adoración. Así que la música bien puede llevarnos a una adoración verdadera o puede llevarnos también a una adoración falsa. Lo cierto es que nos lleva a una adoración. Y ya vamos a ir viendo por qué. Un pasaje de la Biblia que todos conocemos es en Juan 4, 23, versículos 23 y 24. Y esta versión dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y vamos a hablar un poco acerca de la adoración verdadera. ¿Cuál es la adoración verdadera? ¿Cómo distinguir cuando una adoración es verdadera o cuando una adoración es falsa? Basándonos en que vamos a juzgar nuestra adoración. Es decir, yo ahorita voy a hablar de mi adoración porque yo no puedo hablar ni juzgar la adoración de nadie más. Pero vamos a hablar de cómo distinguir cuando mi adoración es verdadera y cuando no es verdadera. Una adoración verdadera busca, o más bien, Dios busca que le adoren como a Él le gusta. Y esta es una adoración verdadera, cuando le adoramos como a Dios le gusta. Vean que este versículo dice:
el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Lo voy a leer de nuevo. Dice, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero luego dice, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Vean qué interesante esta versión que no dice el Padre busca que le adoren y ya, sino que dice el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Lo cual nos dice que hay una manera en la que a Dios le gusta ser adorado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay cosas que hay una manera específica en la que nos gusta que nos la hagan. Por ejemplo, el café. Habrá quienes le gusta el café con 2 cucharadas de azúcar y 1 de cremora, por ejemplo. Y nos gusta de esa manera. Entonces para ustedes va a decir, no, es que el verdadero café lleva 2 de azúcar y 1 de cremora. A mí en lo personal me gusta sin azúcar, sin cremora y sin nada. Entonces para mí el verdadero café es un café negro, sin nada. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, que la verdadera adoración para Dios es cuando le adoramos como a Él le gusta. Dice Salmos 89, versículo 15 en la Reina Valera. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Pero vean, dice bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. No dice bienaventurado el pueblo que te aclama, sino dice bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Y es que es muy importante saber adorar, saber la manera en la que a Dios le gusta ser adorado. Y saber adorar es entender el reino de Dios, o sea, la manera en la que Dios hace las cosas. Y es importante entender qué le gusta a Dios y cómo le gusta. De repente nosotros hacemos o decimos saber hacer ciertas cosas. Decimos que sabemos, por ejemplo, yo sé cocinar. Ah, ¿en serio sabes cocinar? Sí, porque yo sé hacer cereal con leche, por ejemplo. O yo sé hacer unos huevitos picados. No, permitime. Entonces vos sabés hacer unos huevitos picados, o sabés poner el agua a hervir, o sabés hacer una maruchan, o sabés hacer cereal con leche. Pero saber cocinar es otra cosa. Porque para saber cocinar hay que saber de, qué sé yo, de sabores y de cortes de carne, qué sé yo. Tan extenso que puede ser ese tema y yo en realidad lo desconozco. Pero una cosa es saber hacer ciertas cosas de algo y otra cosa es de verdad saber hacer algo. Por ejemplo, alguien puede decir, no, a mí ya me enseñaron a poner primera en el carro, a poner directa y a moverlo, entonces yo ya sé manejar. No, permitime. Ya aprendiste cómo se mueve el carro, pero saber conducir un carro es otra cosa. Y alguien podría decir, no, pero yo sé adorar a Dios. ¿Seguro? ¿No será que sabes cantar? ¿No será que lo que sí sabes hacer es tocar el piano? ¿Sí que lo que sí lo que sí sabes hacer es leer la Biblia? ¿O lo que sí sabes hacer es hablar bonito? Pero adorar es algo más grande. Adorar, decir que sabemos adorar es algo bien extenso. Pero vean que cómo Dios ha sido de bueno con nosotros, que Él tuvo el detalle de mostrarnos a través de su palabra la manera en la que a Él le gustan las cosas. Por ejemplo, a Noé le dijo en la manera en la que él quería que se construyera el arca. Él le dijo el tipo de madera, las dimensiones. A Moisés, por ejemplo, le mostró cómo quería que el tabernáculo fuera construido. Le dijo los materiales, las dimensiones, incluso los colores en la que cada parte del tabernáculo iba a ser construida y diseñada, porque Dios da detalles de cómo a Él le gusta que las cosas se hagan para Él. Y también enseñó cómo le gusta ser adorado. En Éxodo 30, capítulo 30, versículos del 34 al 38, habla Dios a Moisés
Y le dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, junta especias aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálbano, y mezcla estas especies aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Y el resto del pasaje hasta el versículo 38, Dios le está indicando a Moisés cómo quiere que el incienso sea preparado. Entendemos que el incienso lo que produce es cierto aroma, cierto olor, y esto lo que representa es la adoración que nosotros levantamos a Dios como un olor fragante. Pero Dios le dice a Moisés, yo quiero que el incienso se prepare de esta manera. No simplemente que me prepares incienso, no, quiero que se prepare de esta manera. Y en Deuteronomio también le dice Dios a Moisés, tú no adorarás, en Deuteronomio 12, versículos 31 y 32 le dice, tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Hasta sacrifican a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Acá Dios le dice, tal vez tú ya viste cómo otros lo hacen, o tú ya sabes ciertas maneras en las que otros levantan adoración, pero eso yo lo detesto. Tú no vas a adorarme en la manera en la que otros adoran a sus dioses, o en la que otros pretenden adorarme a mí, pero en realidad no me adoran a mí porque no levantan verdadera adoración, porque no saben cómo a mí me gusta ser adorado. Yo no sé si ustedes me están entendiendo de lo que estoy hablando. Más adelante en el 32 dice, por lo tanto asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy, no le agregues ni le quites nada. Y Dios acá le enseña a Moisés cómo le gusta que la adoración a él sea preparada, cómo el incienso debe ser preparado, porque él busca verdadera adoración, que sea adoración acorde a como a Dios le gusta. Y si no lo hacemos así, pues estaremos levantando falsa adoración. Y entonces, ¿cuál sería la adoración falsa? Bueno, fácil. La adoración falsa es cuando adoramos lo que no sabemos, o pretendemos adorar a Dios, pero no sabemos cómo a Él le gusta ser adorado. En Oseas capítulo 4, en el versículo 6, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Vean qué duro esto. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Noten que ni siquiera dice porque mucho pecan o porque mienten. No, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, ojo, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Vean qué duro lo que dice Dios a través del profeta Oseas, porque dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y no solamente no me conoce, sino que aparte se niega a conocerme, no quiere saber nada de mí y prefiere hacer las cosas a su manera. Por lo tanto, yo no los reconozco como mis sacerdotes. Noten qué peligroso es no conocer a Dios y levantar una falsa adoración al no conocerle. Dice, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que se olvidaron de mis leyes. Vean qué duro y qué peligroso lo que Dios nos dice a través de su palabra en Oseas. En Levítico, no sé si ustedes han leído el libro de Levítico, es un libro que todo adorador músico debería leer, porque muchas de las bases del ministerio de la música están en Levítico. En el capítulo 10, versículos 1 y 2, está hablando sobre Nadab y Abiú, que son hijos de Aarón, y sé que ustedes conocen la historia. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron el incienso. Ojo que ya está hablando de incienso, está hablando de adoración. Y dice, de esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Ya veíamos antes cómo Dios había dicho de qué manera a él le gustaba ser adorado y la manera en la que se tenía que hacer el incienso y prepararlo para él y cómo se tenía que manejar este incienso. Vienen Nadab y Abiú y dicen, bueno, pero nosotros somos hijos de Aarón, el sacerdote.
Así que nosotros aquí las podemos y vamos a preparar incienso y le vamos a levantar adoración a Dios. ¿Y saben cómo se hace? No sabemos, pero es incienso y de todas maneras vamos a manipular el incienso. Y desobedecen a Dios y queman ante Él un fuego equivocado, diferente al que a Él le había ordenado. Y como dice el versículo 2, como consecuencia un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Debemos entender que nadie es inmune a la soberanía de Dios. Probablemente Nadab y Abiú pensaron que por ser hijos del sacerdote podían jugar con la adoración a Dios y con la presencia de Dios. Luego que Nadab y Abiú muere, le dice Dios a Aarón en el versículo 8 y 9, le dice en el 9, tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni agua, otra bebida alcohólica, antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes, que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Este versículo nos da la referencia de que probablemente Nadab y Abiú habían ingerido bebidas alcohólicas antes de levantar adoración o incienso a Dios. Entonces, vean lo importante que es saber distinguir la adoración verdadera y la adoración falsa. Ojo, no en otros, sino en nosotros mismos. En Mateo capítulo 15, versículos 7 y 9 dice: hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración, dice el versículo 9, es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas. Ya no hacen lo que a mí me gusta, sino que hacen lo que ustedes piensan. ¿Y qué tiene que ver la música en esto? Bueno, la música es adoración. La adoración no es música porque no la podemos limitar. Pero la música sí es adoración, porque la música está llena de sentimientos y está también llena de intenciones. Y tanto la música como la música, los sentimientos y las intenciones son cosas invisibles. No son cosas que nosotros podemos tocar, pero provocan algo en nuestro interior, en nuestra alma. Y una canción siempre está dirigida hacia algo o alguien en específico. Por ejemplo, hay canciones que van dirigidas hacia nuestra pareja, por ejemplo, o hacia nuestros hijos o hacia nuestros padres. Hay canciones que le cantan a la esperanza, por ejemplo, a la felicidad. Hay canciones incluso dirigidas a lugares, a países. Hay canciones dirigidas a épocas. Hay canciones que se dirigen a la Navidad, por ejemplo. Pero también hay canciones que están compuestas hacia el dolor, hacia la tristeza, hacia la soledad. Incluso canciones dedicadas al odio. Y es por eso que nosotros debemos ser cuidadosos de lo que cantamos, de lo que escuchamos, porque podemos estar levantando alabanza y adoración a algo que no es Dios. Y esto es muy peligroso. Dios nos hizo seres adoradores. Por lo tanto, es nuestra naturaleza adorar. Y si no adoramos a Dios, terminaremos adorando a algo o a alguien más. Es importante que reconozcamos y que sepamos levantar olor fragante y adoración verdadera a nuestro Dios. Ahora bien, bendito amor de Dios para con nosotros y bendita misericordia que envió a su Hijo a morir por nosotros. Antes, todo este tipo de adoración y de alabanza solo podía ser levantada por el sumo sacerdote. Y ya ustedes saben esto. En Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo
por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Gloria a Dios. Tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo, que el velo que solo podía pasar el sumo sacerdote fue rasgado, y ahora podemos entrar nosotros con toda libertad a adorar a nuestro Dios. Espero que esta breve reflexión llegue a sus corazones y que Dios haya hablado a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos permites. Gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, Señor, y porque nos permites aprender a través de ella. Señor, ayúdanos a entender, enséñanos, Señor, cómo a ti te gustan las cosas. Queremos levantar a ti adoración verdadera, adoración como olor fragante, que tú te agrades de nuestra adoración. Ayúdanos, Señor, a conocerte. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Muchas gracias por conectarse en esta mañana. Vamos a continuar con nuestras clases. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.